Buenas noches, Alintuta, Imaynallankakushankichis, Alillanchi, Imaynallacha. Ya estamos aquí, estimados amigos, Alintuta Sapankuqnikichis Wankachu, Noqa Kaypiña Hukmanta, Jesús Siminchis Yachananchispaq Karuni. Alintuta Sapankuqnikichis Wankapanachaykunta Kunantuta, Sumaqchata Jesús Siminchista, Rimayta, Atirusunchis, Kunan Imatallankana, ¿ya? A ver, vamos, atentos, atentos todos. Esta noche nos toca trabajar un tema muy interesante. Y voy a empezar desde cero, ¿ya? Para que entiendan un poquito más de cómo nosotros tenemos que entender el quechua. Y Matata Yachasuni, ¿qué vamos a aprender esta noche, estimados amigos? Vamos a aprender según el Minedu algunas características muy importantes que tiene el quechua. Kat Jabris, oye, digamos, se está viendo la pantalla, Manacho. Mi manenquichis mi reguncho. Manachu. A ver, aquí están. Ya. Sí se ve. Muy bien, estimados amigos. Entonces, según el minero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un antes y un después. ¿Ya? Y Karjan, ¿cómo era esto, estimados amigos? Según el ministerio, tenemos que entender dos cosas muy importantes para que ustedes tengan idea. ¿Ya? Vamos a poner el antes y el ahora. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, ¿qué es lo que pasa aquí? El ministerio ha estado modificando algunas normas, más que todo la Oficina de Interculturalidad, Lenguas Originarias, ha estado modificando. Y en uno de esos casos habla del caso genitivo. ¿Qué es el caso genitivo? El caso genitivo, estimados amigos, literalmente es para decir mío, tuyo, suyo, todo lo que viene después. Para decir es mío, es tuyo, o que algo es de mí o de ti. A esta expresión es el caso genitivo. Ahora, veamos algo muy interesante que vamos a encontrar aquí, es lo siguiente. Por ejemplo, veamos con algunos ejemplos. Antes tú decías, te presento esta palabrita que decía, alcohol. Imagínate coscular primajo. Antes, estimados amigos, se hablaba así. Alcohol, imat alcohol. Esta Q que le agregabas simplemente era para indicar pertenencia. Decías, del perro. Por ejemplo, alcohol era del perro. Entonces, así se hablaba antiguamente. O hasta ahora, por ejemplo, en el caso del quechua de Cusco, en la Academia Mayor de la Lengua Quechua, todos siguen enseñando, pero con esto, algo, con eso van enseñando, con la Q al final. Entonces, esto ha ido cambiando con el ministerio. Entonces, mira, tenemos, cuando tú decías, es de la vaca, agregaban huaca para decir de la vaca. O sea, para estas expresiones, para decir del perro, de la vaca, ¿qué utilizabas? La Q final. Entonces, ahora, estimados amigos, esto debes tener mucho cuidado. Este genitivo, estimados Panzeguna, solo funciona con quiénes. ¿Con qué cosas funciona? Más que todo, esto funciona, a ver, indica pertenencia, más no con profesiones. Entonces, lo único que tenemos que entender es esto, mira, alco, huaca, mira, fíjense, y simplemente el genitivo era así. Chene carja. ¿Y qué ha pasado ahora? Esta norma que se ha dado, o que esta norma que nosotros utilizábamos antiguamente, tú decías ato, ¿ya? Ato. Ya, ahorita llegamos a eso, ¿ya? Ponemos otro. Añas, tampoco. Podemos utilizar otro. Hualpa, Javarguet. Hualpa. Igualito utilizamos una Q para decir de la gallina, que es algo de la gallina. O simplemente utilizabas el noja y decías noja para decir mío, de mí, o simplemente sería de mí. O sea, estimados amigos, el quechua era así.
¿ya? De acuerdo al pentavocalismo que se utiliza en Cusco. Entonces, ¿qué está pasando con la nueva norma estandarizada? ¿Qué es lo que se está incorporando? Ahora lo que se está incorporando, estimados amigos, es que estas normas han cambiado. Por eso digo, esto era antes, cuando era pentavocálico. Y ahora, profesor, ¿cómo es el caso del genitivo? Ahora vamos a copiar esto, ¿ya? Hablando del genitivo. Y ahora, ¿cómo sería el caso del genitivo? Veamos lo siguiente. Un momentito, genitivo. Entonces, si antes era así, ahora con la nueva norma cambió. ¿Y a qué cosa ha cambiado? Hemos cambiado. Por ejemplo, ya no es algo, ahora es algo, pero agregándole una P al final, para decir algo, que vendría a ser lo mismo, ¿ya? La misma traducción del perro. Es la misma traducción, solo que ha cambiado los sufijos finales. Aquí está algo. Por ejemplo, huaca, decías, ¿eh? De la vaca. Igualito ha cambiado aquí. Huaca, pero con una P al final, que ahora es huaca. ¿Me entienden? Entonces, para decir de la vaca, siempre ahora, en el caso para mi evaluación de lenguas originarias, ¿qué voy a hacer? Voy a poner o voy a utilizar de esta manera. Lo mismo ha pasado con Walpa. Walpa. Walpa, le aumentamos una P para hablar del caso genitivo, para decir de la gallina. O sea, te das cuenta. Para decir noca, ahora se escribe así, ñoja, con una P al final, para decir mío o de mí. Entonces, estimados amigos, creo que me están entendiendo claramente cómo algunas cosas han cambiado en el quechua de acuerdo al ministerio. ¿Ya? Entonces, vamos a poner con, mira, ya tenemos aquí estos recursos que han cambiado. Entonces, este es el caso genitivo del quechua que nosotros debemos conocer. Ahora, ¿para qué sirve esto? Por ejemplo, para hablar en el quechua nos va a servir bastante esto, ¿eh? Nojajmi, dices, es mío. Paipan, es de él. Nojanchispan, es de nosotros. O sea, voy utilizando de esta manera. ¿Ya? ¿Me entiende? Entonces, primer caso, el genitivo que estamos utilizando es el genitivo pa. Este genitivo pa es exclusivamente para quién? Esto es solo para palabras que terminan en vocal. Solo para esas palabras que terminan en vocal. Para ellos nomás utilizo el genitivo P. ¿Me entiende? La pa, que normalmente diríamos, para eso nomás voy a utilizar. Para aquellos términos, palabras cuyo final es una vocal. Pa y con ella pa ya. ¿Me entienden, no es cierto? Ahora vamos a hacer algunos ejercicios, ¿ya? A ver, atentos, por favor. Aquí vamos a hacer algunos jawarichi kuna. ¿Qué se dice ejemplo? Jawarichi kuna. Ya está, muy bien. Estimados amigos, ahora sí, voy a hacer una lista de animales, ¿ya? O de personas, por ejemplo, ¿ya? Vamos a poner ejemplitos. Si yo quiero decir, por ejemplo, de Juan, ¿cómo se...? Ya, no vamos a poner todavía. De Dina, ¿cómo sería en este caso ahora para decir de Dina en quechua? Imenet Kamari. A ver, vamos. Imenet Kama. De Maricamichis. Imenet Tina, Dina. Para decir de Dina. Ahora voy a poner la siguiente expresión. De la vaca. O no. Ya, del gallo. Ya, del gallo. Imenet Kama. Hankap, ¿Cómo? A ver, Hankap, vamos. Hankap, Can, Hankap, ya. Hankap, Cat. Siempre al final la P. Otra palabrita. Si quiero decir que es del burro, y me camari. Asnup, Asnup,
Asno. Ya, hasta ahí estamos bien. Aquí te doy algunos ejemplos, pero lo que tú tienes que entender, estimados, aquí es lo siguiente, que cada una de estas palabritas que nosotros estamos utilizando siempre terminan en, ¿ya? Estamos en lo básico todavía, recién vamos a pasar a las clases donde vamos a plantear más oraciones. Estos son aspectos básicos que tú tienes que conocer. ¿Ya? Alguien llegó a Entonces, mire, estimados amigos, todas las palabras que terminan en vocal siempre se les agrega una P para el caso del genitivo. Aquí está, mira. Vamos a poner con amarillito para decir del, para todas esas situaciones. Y los pronombres también entran en juego aquí, estimados amigos. Los pronombres también pueden trabajar. Por ejemplo, en vez de decir, por ejemplo, a ver, pongo hamkuna. Hamkuna viene a ser ustedes. Y si yo quiero decir de ustedes, ¿qué va a ser? Simplemente sería hanku Na. con una P al final. Entonces, con eso ya tenemos en claro que el caso que estamos viendo genitivo está referido a eso. ¿Se dan cuenta, ya? De ustedes. Muy bien. Entonces, estimados, ya tenemos una idea clara de lo que estamos haciendo, de lo que estamos avanzando. Ahora, ¿qué va a pasar? Este es el primer caso del genitivo. Y profesor, ¿hay un segundo caso? Sí. ¿Cuál es el segundo caso? El segundo caso del genitivo es lo siguiente, estimados amigos. Veamos aquí. También en el quechua existe un caso muy importante para el genitivo. Entonces, para que entiendas, el genitivo indica pertenencia. Eso debes entender claramente. Pertenencia. De que algo es mío, tuyo, de él. Y se va a traducir literalmente a la preposición de. En algunos casos se traduce a la preposición de más la L del o de la también se puede traducir. ¿Me entienden? Entonces, dependiendo del género que yo utilizo. Ahora, estimados, teniendo en cuenta este genitivo de pertenencia, tengo el segundo caso. El segundo caso que voy a ver es el genitivo pa. Pero ¿para qué utilizo el caso del genitivo pa? ¿En qué situación voy a trabajar con esto? Mira, fíjate, ¿cuándo voy a trabajar con esto? Cuando una palabra, ¿ya? Una palabra, ¿qué pasa con esa palabra? ¿Ya? Termina en consonante. Esa palabrita debes tener. O sea, si tú te encuentras con una palabra que en el quechua son muy poquitos y termina en consonante, le tienes que agregar el caso genitivo pa. Por ejemplo, la primera palabra que voy a encontrar es la palabra ato. Mira, ato. Puedo encontrar otra palabra, por ejemplo, puedo encontrar kuntur. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Kuntur. O simplemente te encuentras añas. Y así hay poquitas palabras. Puedes encontrar pronombres personales. Por ejemplo, el pronombre personal ham. Puedes encontrar el pai. Puedes encontrar el ñuhaiku o el ñuhanchik. Mira, fíjate. Ñuhanchik. O sea, si te das cuenta, si tú quieres ver un poquito a profundidad cada uno de estos términos que están aquí, ¿qué va a pasar? Tiene una característica, una peculiaridad. ¿Cuál es? Es que cada uno termina en una consonante. Mira, fíjate, ¿eh? Hampai, ñuhanchik. Entonces, ¿qué va a pasar con estos en esta situación, estimados colegas? Y mata aparecen hakai kunabankunan. Como estos terminan en consonante, ¿qué voy a hacer? Simplemente tengo que agregar el pa. Para decir, por ejemplo, ato normalmente hasta ahora significa zorro. Kuntur hasta ahora significa cóndor, porque no estoy agregando ningún sufijo. Añas viene a ser el zorrino. Ham viene a ser el pronombre tú.
pai viene a ser ella o él. Fíjense, tengo estos. Ñujanchik viene a ser nosotros. Fíjense, estimados, nosotros. Ya tenemos esto. Entonces, ¿qué es lo único que vamos a agregar? Cuando yo, estimados amigos, quiero poner el caso genitivo o el pa, literalmente, ¿qué va a pasar? Este significado va a variar. ¿Cómo? De la siguiente manera, ¿ya? ¿Cómo varía? Si yo decía ato, que era zorro, copio aquí y voy a este lado. Ahora voy a decir ato y le agrego ¿qué cosa? El pa. Atupá. Y esto literalmente o automáticamente, estimados, se va a traducir en la expresión del zorro. Mira, veamos ya. Atupá, del zorro. Gracias a qué? A este sufijo que estamos agregando. O sea, si tú vas a ver en todo tu proceso de aprendizaje el quechua, vas a ver una PA al final de una palabra, entonces tienes que entender lo siguiente, que tú estás hablando de un caso genitivo que indica pertenencia, o la preposición de, atopa, del zorro. Igualito pasa con cóndor. Aquí tengo cóndor, ¿y qué va a pasar? Lo mismo. Como aquí termina en consonante, le agrego igual el famoso pa. Ahí va, aquí al medio. Y sería conturpa. ¿Qué estoy diciendo? Conturpa. Ahora, conturpa es del cóndor. Conturpa. No estoy, no estoy conforme. Entonces, otra palabrita más. Agarro el añas, lo pego aquí y le agrego otra vez. Añas pa, que viene a ser del zorrino. Fíjate, estimado, este sufijo pa que utilizamos en el quechua simplemente se traduce en esta expresión, añaspa. Entonces, wauqchakuna panachaykuna kayta allinta umachakisma churaykuychis sumaqchata Jesús rimay yachanakipaq. ¿Entendido? ¿Ya? ¿Qué tipo de quechua es? Quechua sureño collao, recuerden eso. Si yo digo ham, también puedo utilizar aquí, ham, y le agrego qué cosa, pa, hampa. Ahora no va a ser tú, sino va a ser de ti. Ahí, ¿ya? De ti, ya está, hampa de ti. O simplemente, en este caso, estimados amigos, puede ser tuyo. ¿Ya? Tuyo. Esto sí es un pronombre posesivo. Tuyo. Igualito, pa y pa también va a funcionar. ¿Cómo funciona aquí? Pa y, como termina en y, agrego pa y pa para decir de él o de ella o suyo, puedo decir. Ñujanchikpa, puedo agregar ñujanchikpa para decir es nuestro o de nosotros. Entonces, tienes esas posibilidades, estimado amigo, para tú agregar el sufijo del caso genitivo pa, que nos va a dar literalmente esta traducción. ¿Ya me entendieron? Entonces, estimados amigos, ya creo que estamos bien claro con lo que estamos explicando y están entendiendo, ¿eh? A no ser que alguien no haya entendido y tenga una pregunta, normal, estamos aquí para responder a sus preguntas, estimados amigos. Cancho tampoco y manacho campa, si mainan. Hecho no está aquí. A ver, alguien del grupo, alguien. Causan quichu, añun quichu, maipingan quichis. Aquí nos dicen, ok, está bien. Cosa. Estimados amigos, recién estamos en lo básico. Estos son aspectos básicos que estamos dándoles a conocer porque son elementos muy importantes que nos van a ayudar más adelante en el quechua. ¿Ya? Estos serían algunos aspectos fundamentales del quechua que tú tienes que conocer. Porque cada uno de estos recursos muchas veces te va a generar confusión. ¿Pero por qué le ha puesto pa? ¿Por qué le ha puesto aquí una p? ¿Por qué? Y aquí te estoy dando la respuesta, estimado amigo. De hecho, esto nosotros regresamos a nuestro libro y encontramos el mismo contenido aquí. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice. El mismo contenido vamos a encontrar. Pero un momentito. Un momento. Aquí está, mire, estimados amigos. ¿Ya? El mismo contenido.
Es lo mismo. Lo único que ustedes tienen que hacer aquí es trabajar, ¿eh? ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice, al chupan hatunmi. Podemos utilizar al chupan hatunmi. La cola del perro es grande. ¿No es cierto? Inti anchaining, puedes poner. ¿Ya? Por favor, trabajen esta parte que habla literalmente de del caso genitivo. Estimados, este caso, como les digo, como hemos estado viendo aquí, mira, en esta parte, por ejemplo, cuando queremos trabajar con una palabra que termina en consonante, como en estos casos, es muy escaso la cantidad de palabras que terminan en consonante en el quechua. Poquísimo. ¿Ya? Por eso es que estamos utilizando. Ahora, otro plus interesante a esto, estimados amigos. En el quechua de Cusco se utilizan los dos. Se utiliza la P que estamos viendo aquí arriba y la PA. Pero en el caso del quechua chanca ya no utilizan los dos. Simplemente utilizan la PA. ¿Ya? Para los amigos que hablan quechua chanca, dices, no japa, dicen, ¿eh? Taitaipa, mamaipa, aljupa. Es así, se utiliza en el quechua chanca. ¿Ya? Dicho esto, con esto terminamos el caso genitivo. Espero que hayan entendido un poco más y tengan una idea clara, estimados amigos, de qué es el genitivo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ingresar? Ya que estamos hablando del genitivo, yo les pongo algunos ejemplos, mira, ¿ya? Del siguiente tema que vamos a trabajar, ¿ya? Hasta ahora, mira, estimados amigos, lo que hemos hecho ha sido, hemos avanzado el tiempo presente. ¿Cuál es el tiempo presente que hemos avanzado? Hemos aprendido lo siguiente, estimados. Voy a hacer un resumen de lo que hemos avanzado hasta estos días. Imagínate con la puncheca mayancaroranchis. A ver, un poquito, un momentito. Hemos trabajado lo siguiente, estimados amigos. Hemos estado conociendo los pronombres, ¿ya? Los pronombres personales. ¿Y cuáles han sido? Hemos utilizado los 7. Ñuja, luego hemos utilizado el ham, luego hemos utilizado, ay Dios, ya, el ham, luego hemos utilizado el pai, luego hemos trabajado el ñujanchik, chayman tallankaranchimata, el ñujaiku, y mataban. Luego, ay Dios, a ver, vamos a aumentar, ya vamos a aumentar a nuestro cuadro, porque necesito que aprendan y que tengan este cuadro de resumen. ¿Ya? ¿Qué más hemos trabajado hasta ahora? ¿Ya? Ñujaiku. Luego hemos trabajado el hamkuna, y por último, segunda para la segunda, hemos trabajado el paikuna. Estimados, estos son nuestros pronombres personales en el quechua. Y entonces, a partir de esto, tú puedes empezar a hablar el quechua, pues. Ahora, ¿qué hemos puesto aquí al medio? Voy a agregar un cuadrito para que entiendan. ¿Ya? Que yo pues, me churabay son chata. Y hemos dicho, en el tiempo presente que estamos viendo aquí, a este ladito, estimados, hemos trabajado un tema muy importante. ¿Cuál es ese tema importante que hemos trabajado? El tema importante es que cada uno de estos tiene una terminación. Eso hemos trabajado. ¿Cuáles son las terminaciones o normalmente denominamos sufijos verbales que nos permiten conjugar una oración? Por ejemplo, dice, noja, siempre va a terminar con el ni. Ham, siempre con el inki. Pai, siempre con la n. Ñujanchik, siempre con la inchik. Ñujaiku, siempre con la iku. Hamkuna, siempre con la inkichik. Y paikuna, siempre con la inku. O sea, estas terminaciones son terminaciones verbales. O sea, este grupito de sufijos que estamos viendo, estimados, ¿a dónde van a ir? Siempre van a ir unidos a un verbo. Por ejemplo, si yo quiero poner aquí un verbo, el verbo taki, ¿qué voy a hacer? Voy a eliminar solo la y me quedo con la raíz verbal. Taki, ya está. Y este taki lo copio para todos. Cuando yo copio aquí y lo pego aquí, dice, mira, noja takini, kan takinki, pai takin, nojanchis takinchis, nojaiko takiko, kankuna takinkichis, paikuna takinku.
Esta es la conjugación verbal que tú tienes que saber de memoria, conocer de memoria como si fuera el Padre Nuestro. ¿Me entiende? Entonces, estimados amigos, aquí tenemos el verbo que nosotros estamos poniendo. Si yo quiero cambiar, o sea, literalmente este verbo nomás es lo que se va a cambiar. Si yo quiero poner, por ejemplo, otro verbo, noja, yo quiero poner mi hijo, ¿qué voy a hacer? Simplemente copio para todos, mira, agarro el verbo y tarán, ascachín y ya está. Y mi oración sería, noja, mi joni. Un ratito para que los que nos siguen, si nos están orientando, vamos a hacer lo siguiente. Un momentito, por favor. Ya pongamos aquí. Mira, estimados amigos, a ver, un momentito. Vamos a poner con un color rojo. Ya está. Mira, fíjense, lo que estamos haciendo aquí, estimados, es solo conjugar. La conjugación básica tú tienes que conocer, dice. Noja, mijoni, kan, ¿ya? Aquí está, kan, mijunki. Fíjate. Luego utilizamos el pai mijun, no canchis, mijunchis, no haiku, mijuiku, kankuna mijunkichis, paikuna, mijunku. Esto tú tienes que dominar. Si tú quieres cambiar el verbo, cambias. Por ejemplo, yo quiero decir, yo camino. Camino es puri. ¿Qué va a pasar? Elimino la y final y me quedo con puri. Aquí está, mira, puri. ¿Qué voy a hacer para copiar? Ya está, mira, fíjate. Y otra vez empiezo a conjugar. ¿Cómo sería mi conjugación? Sería de la siguiente manera. No ka purini, kan purinchi, pai purin, no canchis purinchis, no kaiku puriku, kankuna purinkichis, paikuna purin. Ya está. Así sería nuestra conjugación. ¿Me están entendiendo? ¿No es cierto? Entonces, mira, dicho esto, estimados amigos, estamos claros con lo que estamos avanzando. Lo que les digo es que dos cosas. El noca siempre va con el ni, el can con el inki, el pai con la n, ñuhanch con el inch, ñuhaiku con el iku, hankuna con el inki, y paikuna con el inco. Elemento variable que va a cambiar solo lo que está en amarillo. Este espacio que estoy poniendo es un elemento cambiable. Va a cambiar. Puedo poner otro verbo, por ejemplo, si tú no te gusta el verbo caminar, me gusta el verbo cantar, entonces pones aquí, pero me tengo que eliminar la y final. Esta y final yo elimino y simplemente me quedo con taqui y pongo aquí control. Ahí está, mira, fíjate. Ahí está, pues, ya está. Y he conjugado. No katakin, ni kantakin, kipaytakin, no kanchitakin, no kaikutakin, kanguna takin, kichispeguna takin. Ya está. Esta conjugación yo debo dominar. ¿Entendido? Eso hemos avanzado hasta ahora. Hemos avanzado un poquito más el uso de la M, el uso de la mi, el uso de los genitivos, que hace poquito, hace ratito, hace un instante hemos avanzado. Entonces, estimados amigos, en resumen de todo lo que hemos avanzado está aquí. ¿Ya? En su hoja de segunda. Recuerden esto. ¿Ya? Este cuadro va a ser muy importante. Ahora, otro cuadrito más que te voy a hacer un resumen para que entiendas. Ya tienes aquí el cuadrito, ¿ya? Vamos a pasar abajo para que entiendas un poquito más. Muy bien. Ahora, este primer cuadrito que hemos avanzado es el tiempo presente en modo afirmativo. Afirmativo, o ¿qué es afirmativo? Checa, o en este caso, afirmar es una expresión afirmativa. Eso debes entender. Tiempo presente afirmativo. Ahora, ¿qué puede pasar? Puedo hablar del tiempo presente, pero negativo. ¿Y cómo es este caso, profesor? Cuando tú dominas el tiempo presente, estimados amigos, y siempre le digo a mis estudiantes, tienes el 80 o el 60, 70% del quechua, ¿ya? Dominas el 60% del quechua. O sea, el tiempo presente es un recurso muy importante para el quechua. Entonces, ¿qué va a pasar si quiero, en este caso, hablar de un modo negativo? Para el modo negativo, si ya domino esta conjugación, lo único que voy a hacer es lo siguiente. En este espacio que he agregado, en esta fila que voy a poner de un color, a ver, vamos a poner de un color, a ver, no sé si da.
En esta fila, a ver, un momentito, un momentito. Anquichapi, que hay mira, y matata que churas. En este espacio, estimados amigos, ¿qué voy a hacer? En este espacio de color amarillo, no, de color verde, ¿ya? Y en esta parte de atrás hay otro espacio de color verde, también, ¿qué es lo único que agregas para que sea negativo? Eso hemos avanzado también en la clase. Simplemente aquí voy a agregar el adverbio de negación mana. Ahí está, para todos. Fíjate, para todos, te estoy haciendo un resumen de todo lo que hemos avanzado hasta en esta primera parte. Mire, dice noja mana. Y al final, al último, a la parte final, le agrego ¿qué cosa? El sufijo chu. ¿No es cierto? Mira, eso hemos avanzado, estimados. ¿Qué te ha raboranchismia? Jawarisque. O sea, todo lo que estoy haciendo aquí hemos avanzado. Entonces, veamos, mira. Esta es una forma negativa. ¿Y cómo es ese profesor? Mira, fíjate, tú lees linealmente. ¿Cómo? Noja, mana, takini, chu. Que vendría a ser yo no canto. Han, mana, takin, kichu. Tú no cantas. Pai, mana, takin, chu. Él o ella no canta. No canchis, mana, takin, chu. Nosotros no cantamos. No haiku, mana, takiguchu. Nosotros no cantamos. Kankuna, mana, takin, chu. Ustedes no cantan. Paikuna, mana, takin, kuchu. Ellos o ellas no cantan. Entonces, una expresión negativa es cuando tú dices, ella, y aquí te voy a poner, no, esta es una expresión negativa, donde utilizas el adverbio de negación no. Ahora, ella no canta. ¿Entendido? O sea, estimados amigos, este es nuestro adverbio que nos va a ayudar a negar una expresión. Aquí está. Ella no canta, dices, ¿eh? Entonces, este tipo de oraciones, sencillo. Si tú has aprendido aquí, mira, no katakini, canta kin, takin, aquí lo único que estoy haciendo es agregarle el mana y el chu. Si tú quieres negar otra palabra, otro verbo, también. ¿Qué vas a cambiar? El verbo. Por ejemplo, si tú quieres utilizar otro verbo, ¿ya? Cambias el verbo. Veamos, a ver. Si tú quieres utilizar el verbo, por ejemplo, tú soy, solo elimino la y y me quedo con tus. Y de la misma manera, copio todo esto y aquí pongo en este cuadro. Ya está. Se les va a facilitar este cuadrito para que ustedes practiquen como yo estoy practicando. ¿Ya? Entonces, mira, fíjense, estimados. Y matat con arruasa. Solo leo de manera lineal. No mana tusu nichu. Kan mana tusunki chu. Pai mana tusun chu. No kanchis mana tusunchik chu. No kaiku mana tusuiku chu. Kankuna mana tusunkichis chu. Paikuna mana tusunku chu. Ya aprendí con otro verbo. ¿Entendido? Entonces, estimados amigos, creo que estamos claros con todo lo que estamos aprendiendo. ¿Entendido? Cheikama ñaya charonjish. ¿Ya? Entonces, ahora, teniendo en cuenta esto, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Ustedes, estimados amigos, pónganse a practicar. Si es posible, en este espacio que estamos poniendo aquí al ladito, ¿qué van a hacer? Pónganla oración completa. ¿Cómo sería la oración completa? Sería ñuja, taki, ni. Vayan poniendo la oración completa para que puedan entender mejor. Si pones también el segundo, ham, takin, ki, y así sucesivamente. Entonces, estimados, mira, este cuadrito que te voy a poner, que te voy a dejar, por favor, trabájalo. Trabaja en casa, se te va a pasar el material para que tengas listo, ya donde estés, donde te encuentres, trabájalo. Aquí simplemente vas a poner otro verbo, cualquier otro verbo, pon y vas a tener listo para trabajar. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí, estimados amigos? Cancho, tapuku y manachu y menan campas. Te estoy dejando varios cuadritos para que tú practiques, ¿ya? Y también de la misma manera te voy a dejar otros cuadritos para que practiques el modo negativo. Imagínate que hay modo negativo, ¿eh? La negación para que practiques también. Te voy a dejar. Aquí, estimados amigos.
Solo cambias el verbo. Utiliza cualquier otro verbo y te va a funcionar así como te estoy enseñando yo, te va a funcionar con cualquier otro verbo, porque esto estamos hablando solo del nivel básico. Ya cuando veamos más adelante un nivel avanzado, también se les va a dar otros trabajos. ¿Ya? Che, mi una. Hasta ahí hemos avanzado, hasta ahí ya conocemos o debemos conocer. Ahora, hoy día, ¿qué más vamos a aprender? Hoy día vamos a dejarles una palabrita o un sufijo muy importante. Vamos a hablar de aquellos que a muchos les gusta aprender o aprenden, saben, ¿eh? Hablamos de los posesivos, ¿ya? Un posesivo, ¿qué es un posesivo? Y matas cama que tandari ninguchaba ¿qué es un posesivo, estimados? Y machatas que echar cama. Es aquellos sufijos, vamos a poner, ¿ya? Debes entender algo, estimados amigos, ¿ya? Siempre debes entender algo, que el quechua está lleno de, entre mayúsculas, sufijos, ¿ya? Lleno de sufijos. O sea, una de las características más fuertes, más intensas, la más representativa o la más preponderante del quechua es que siempre va a estar lleno de sufijos. ¿Me entiende? No es como el castellano, ¿eh? Sino que el quechua, si tú dominas un poquito más los sufijos, va a ser fácil, ¿ya? Entonces, mira, estimados, fíjense, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Cuando yo quiero hablar del posesivo, me estoy refiriendo aquí a decir, mi perro, este es un posesivo, mi perro, mi casa, ¿ya? Utilizas tu casa, fíjate, su casa, ¿no es cierto? Nuestro perro. ¿Cómo se dicen cada una de estas expresiones en el quechua? ¿Ya? Su perro de ellos. ¿Cómo? Imagínate con Mari cada una de estas expresiones. ¿Cómo se diría? Tampoco igis. ¿Cómo diríamos en el quechua? Mm. Entonces, para eso debemos entender lo primero, lo primero. Vamos a empezar con nuestro famoso mi, ¿ya? Mi. ¿Qué estaba yendo, Yaricia? A ver, vamos a poner más grandecito. Aquí está. A ver, un momento. Vamos a reducir ya los tamaños aquí para que puedan trabajar. Puedan ustedes, en este caso, estimados amigos, imprimir este material. Practiquen. El quechua es práctica, siempre les digo, ¿eh? Una persona que no practica quechua y quiere aprender quechua, yanja, por gusto es, ¿ya? Entonces, veamos aquí, estimados amigos. A ver, pongamos aquí. Creo que algunos se han unido. Ya, está bien, pero la idea es aprender. Mira, estimados amigos, estamos hablando de los famosos posesivos. Los posesivos, ¿en qué nos ayudan? ¿Ya? Para decir, oye, mi mamá, mi papá, mi vecino, mi hermano, mi tía, mi tío. Para toda esa situación utilizamos los posesivos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Primer posesivo. Posesivo mi, ¿ya? Para indicar que algo me pertenece a mí, ¿me entiende? Que algo es mío. Entonces, mira, hablemos de la primera. La primera, para decir mi en el castellano, yo tengo que utilizar, entre comillas, una Y. Esta es una Y. Ojo, estimados, cuando hablo posesivos, estos posesivos o estos sufijos posesivos son, ¿ya? ¿Para quiénes? Son exclusivos para sustantivos. Sustantivos.
sustantivos. Solo para sustantivos. Eso debes conocer, estimado. O sea, el sufijo que tú vas a utilizar es exclusivo para el sustantivo. Imagínate, vayamos al grano, fácil, sencillo, para que entiendas un poquito más. Si yo quiero decir, yo tengo aljo, yo tengo huaca, ¿ya? Yo tengo añas, allá, no todavía llegamos a añas. Tengo un asno en mi casa, tengo una gallina en mi casa, ¿ya? Tengo, ¿a quién más? Tengo un loro en mi casa, loro se dice calla, ¿ya? Tengo, ¿qué más? Ya tengo animales, un gato en mi casa. Y entonces un día me dicen, oye, tú quiero que me digas, oye, ¿cómo se dice mi perro, mi vaca, mi chancho en quechua? ¿Cómo se diría? Si tú quieres decir mi chancho, cochi, entonces, ¿qué va a pasar aquí, Wauche Panachay? Lo único que tú tienes que decir o tienes que utilizar en este caso para expresarte en posesivo es la Y. Esta Y que estamos viendo aquí al final, la agregamos a todos. Copiamos, decimos al hoy, wa kai, as nui, wal pai, a yai, mi ti, ku chi. Todos, absolutamente todos, tienen una Y al final. ¿Ya? ¿Para qué? Para hablar de los posesivos. ¿Y qué estoy diciendo, profesor, con Walpay? ¿Qué estoy diciendo con Callay? ¿Qué estoy diciendo con Missy? ¿Qué estoy diciendo con Cochi? Simplemente estoy indicando posesión. Aljoy, mi perro. Huacay, ¿qué es Huacay? Mi vaca. Asnui, imatakan mari asnui, mi burro. ¿Qué sería Walpay, profesor? Sería mi gallina. ¿Qué sería, profesor? Ay, imatkama, mi loro. Entonces, ¿qué cosa sería misi? Sería mi gato. ¿Y qué cosa sería cuchi? Mi chancho o mi cerdo. Ya está. O sea, ¿qué es lo que aquí manda para los posesivos? Simplemente manda la Y final. ¿No es cierto? Entonces, aquí, mira, estimados amigos, ¿qué puedo hacer? Con esto más, ya puedo agregar, ¿ya? ¿Qué cosa puedo agregar? Ya puedo agregar a mi oración simple. Ñoja, aljoita, mi hawani, ¿ya? Y aquí me dicen, profesor, es misimi, ¿ya? Recuerden, hemos avanzado también. El caso del mi, estimados amigos, es un caso enfatizador, un caso que le da veracidad. Es mi gato. Solo este caso es un validador. Ya no es necesario un posesivo que tú pongas. ¿Entendido? Entonces, estimados amigos, mira, ya tenemos los posesivos. ¿Me están entendiendo? Entonces, cada uno de estos recursos que hemos agregado de color rojito son recursos muy importantes que nos van a permitir hablar de posesivos. Aljoy, mi perro. ¿Te das cuenta? O sea, con esto yo te estoy diciendo que la Y final después de un sustantivo solo tiene una traducción literal que viene a ser el posesivo mi. Mi loro, mi gato, mi cerdo, mi gallina, mi burro, mi perro, mi chancho, todo lo que es mi siempre va a ser una Y al final de una palabra. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, ahora nos dicen, ¿no sería Michi? ¿Ya? Entiendan lo siguiente. Esto es de acuerdo al ministerio. Normalmente en el quechua de Cusco se utiliza la palabra Michi y le aumentas una Y. Puedes hacer eso si estás en Cusco, si no eres docente, puedes hacer esto. Pero si eres docente y estás pensando aprobar tu evaluación de lenguas originarias y te piden, oye, escribe un cuento con el gato y tú vas a escribir Michi, ya fuiste, diríamos. Entonces, estimados amigos, las dudas estamos también aclarando para el posesivo. ¿Me han entendido los posesivos? ¿Cuántos dicen sí hemos entendido? Hagan un pulgarcito en nuestro Meet.
Los que han entendido también en en nuestra transmisión por TikTok, también denle me gusta, denle corazoncito. ¿Ya? Muy bien. Excelente, amigos. Celia, Betty, Isaac, Carlos, todos han entendido. Ahora les voy a dar un poquito más, les vamos a dar una idea más para que entiendan, estimados amigos. Imachatatas kaipino canchis umancha summa. ¿Qué cosita vamos a agregar? Mira, si te has dado cuenta, estimados, estaba yendo pasito a pasito, despacito para que entiendas. Y en todas estas palabritas que te he mostrado, huaca, asno, hualpa, haya, misi, cuchi, hay una peculiaridad, una característica. Es que todas estas palabritas que hemos puesto aquí terminan en vocal, ¿no es cierto? No dice aquí, podría ser alcuy. No, tiene que ser con la Q. Alcuy, ¿ya? Estimados, déjense cuenta de esto. Mira, cuando nosotros nos encontramos lo siguiente, una palabra, como en este caso, por ejemplo, aumentamos el tamaño para los que nos están viendo. Mira, algo termina en U, huaca termina en A, asnu termina en U, hualpa termina en A, haya termina en A, misi termina en y cuchi termina en I. Literalmente, todos terminan en una vocal. ¿Y qué pasa cuando es consonante? Hoy ahí la cosa es distinta. A partir de este momento, estimados amigos, debes tener en cuenta lo siguiente, ¿ya? Lo siguiente. O sea, si nosotros vamos a hablar de los posesivos para trabajar, ¿ya? Para los posesivos, recuerden esto, posesivos. ¿Qué va a pasar? Me hago una pregunta. ¿Qué pasa si me encuentro con qué? Con una palabra, vamos a poner ya, con una palabra que termina en qué. Un ratito. En, aquí está, mira, estimados. ¿Qué pasa? Si yo en toda mi vida aprendiendo quechua, me encuentro con una palabra que termina en entre comillas, con mayúscula, consonante, ¿qué va a pasar en esa situación? ¿Qué va a suceder en esa situación? ¿Qué va a pasar? Porque si yo me encuentro, mira, estimados amigos, con una palabrita, ya veamos aquí, a ver. ¿Qué pasa si yo me encuentro con la palabra atuj? Atuj es zorro. ¿Y qué va a pasar? Y aquí me doy cuenta que termina en qué? En una consonante. Ahí es muchas veces cuando dicen, su madre, ¿qué voy a hacer? Dios mío. Por ejemplo, algunos dicen, por ejemplo, si tú te encuentras con Kuntur y Matajama, viene a ser cóndor. Y si te das cuenta, estimado, otra vez te encuentras con una palabra que termina en una R. No solo eso, por ejemplo, en caso de familia, miembros de la familia, utilizamos el término hachun en Cusco. Hachun. Y Matacama hachun. ¿Ya? Hachun viene a ser nuera. O también utilizamos katai, que viene a ser, en este caso, yerno. Uy, ahí está el problema. Entonces, si te das cuenta, cada uno de estos términos, estas palabras, terminan o tienen una característica, que este grupito está terminando en consonantes. Entonces, estimados, ¿ya? Recuerden lo siguiente. Si en algún momento de vuestra vida, ya sea con números, ya sea con familia, te encuentras con una palabra que termina en consonante, como estamos viendo aquí, ¿qué va a pasar? Entonces, para eso yo tengo que estar preparado. Y diría lo siguiente, para este tipo de palabras, ¿qué va a pasar? Ay, 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 ya me han hecho preocupar, ¿ya? Voy a utilizar
Mi arma secreta, dice. Mi arma secreta. Mi herramienta secreta. ¿Cuál es esa herramienta secreta? Y lo voy a poner con mayúscula, dice, es el sufijo, entre comillas, ni. Ahora ni. Y si tienen ambos lados, estimados amigos, en ambos laditos, el signo de comillas, es decir, que es un sufijo, no hay infijos en el quechua, pero que va al medio. Y a este sufijo ni le agrego ¿qué cosa? Más un posesivo. Esta tiene que ser mi estructura, sí o sí, ¿me entiende? ¿Ya? Esta va a ser mi estructura. ¿Ya? ¿Me están entendiendo? Y entonces, ¿qué va a pasar, profesor? Agarro estas palabritas de aquí arriba, vengo aquí abajo, charla, lo pego, ¿y qué va a pasar? Voy a explicarte lo siguiente. Me dice que primero, ¿qué voy a hacer? Mira, ¿ya? Primero agrego ¿qué? El sufijo ni. Primer paso. Después, ya, fíjate, después el sufijo posesivo. Tenemos, ¿ya? ¿Qué cosa? Tres cosas. Uno o dos cosas, ¿eh? Y la segunda cosa. Aquí está. Ya está. Primero agrego el sufijo que estoy utilizando, que vendría a ser el sufijo ni, y luego voy a agregar el sufijo posesivo. ¿Ya? Imaynataq kayn rikanma. Imaynataq rikanma riwawqiypanay. Agarro a mi amigo zorro, que es atuj, y le voy a agregar el famoso ni. Aquí está. Y aquí está, mira, voy a poner con un color con un color distintivo para que sea, para que se pueda distinguir, ¿ya? Aquí distintivo decimos, ya. Aquí está. Y pongo aquí ni. Atuj, ni. Igual, cóndor termina en R. Y le agrego conturni. Hachun, hachun, ni. Katay, kataini. Agrego y después de agregar esto, recién le voy a poner el sufijo posesivo. En este caso estamos avanzando a la primera persona, la Y. Entonces pongo aquí. Atuj, ni. Ya está, mira. Recién aquí agrego el sufijo posesivo. Aturni, que vendría a ser en este caso, estimados, imagínate que yo vivo en el campo y crío mi zorro. Entonces, aturni, aquí está, estoy poniendo mi zorro, ya, Jabarisquet. Estoy poniendo mi zorro aquí. Un momentito, se me fue. Ya, mira, fíjense, aturni, kuntur, ni, kachun, ni, katay, ni. Ya está. Y con eso voy diciendo, ahora se convierte en mi zorro, mi cóndor, mi nuera, mi yerno. Entonces, estimados, fíjense, esta sería la manera de poder utilizar los posesivos en el caso del quechua, aumentando el sufijo ni cuando una palabra termina en consonante. ¿Ya? ¿Me han entendido? Levanten la mano, digan. Por favor, los que han entendido, denle un pulgar arriba en el Meet. También los que están por las redes sociales, denle un corazoncito si han entendido. ¿Ya? Mira, fíjense. ¿Han entendido, no es cierto? Jimmy, María, ¿quién es más? A ver, los demás han entendido, ¿no? Carlos, vamos, Celia, ¿solo tres? ¿Qué ha pasado? Joaquín Rimana Chunarán Kitsimenan Campas. ¿Han entendido? Isaac ha entendido. Soledad también ha entendido. Edith, José Alberto, muy bien, Maribel. Excelente, amigos. Mira, así nomás, ¿ya? Nosotros podemos utilizar, estimados amigos, los posesivos. ¿Ya? Entonces, ya te he explicado, creo que ha sido tan clara la explicación y no creo que necesites ya
que otra vez te explique. Entonces, estimados amigos, mira, fíjense, así de sencillito es aprender quechua, dirían algunos. Muy bien, estimados amigos, ya está. Entonces, esta es la parte de nuestros famosos posesivos. Este archivo se les va a compartir para que ustedes trabajen, pues, en este caso, estimados. Algunos dicen que está lento el internet, a veces suele pasar eso con la red por mi zona. Entonces, estimados amigos, ahora nos vamos al libro y aquí está todo lo que te he explicado. El posesivo en primera persona, la y, el ni. ¿Y qué te voy a agregar aquí? Aquí está, estimados amigos. Ima, vuestra tarea. Para decir, por ejemplo, mi gato, mi venado, mi cóndor, mi paloma, mi zorro, mi pajarito, dices, mi cerdo, mi vaca, mi cuy. Aquí ustedes van completando cada uno de estos ejemplos. Estamos en la página 87. En la página 87 solo trabajen hasta esta primera parte, por favor. Solo esta primera parte. A la siguiente clase vamos a trabajar el caso de las expresiones interrogativas con posesivo. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, creo que hoy día nos quedamos aquí y nos vemos el día de mañana. Recuerden a las 6:30 de la tarde, porque hoy día estamos recuperando una clase que se nos ha pasado. Entonces, por favor, estimados amigos, trabajen esta página 87, la primera parte, y por favor, repasen. Y además de eso, este material que estamos teniendo, que hemos preparado o que hemos trabajado hoy día, estimados, también se les va a compartir. Entonces, esta es la sesión número 6, estimados amigos, de quechua sureño según el ministerio. Entonces, por favor, repasen, estudien todo lo que hemos aprendido. Nos vemos el día de mañana a las 6:30. Saludos desde mi casa, nos dicen. Saludos, saludos para todos, estimados. Nos banja Pajarincama. Mañana nos vemos. Sigan estudiando quechua. Utamanta